Vamos a dar inicio hoy a este Mixler de día sábado. Hoy vamos a continuar con la siguiente parte, que es una parte que a mí me encanta, que es tu docena diaria. Pero antes que nada, hay un hábito que es el hábito más poderoso de la vida, más abundante, que literal te puede cambiar la vibra y tus emociones en segundos, en minutos, y que es el agradecer. Sí, yo hoy estoy sumamente agradecida de estar con ustedes en un espacio creado por mis mentores Catalina Godoy y Matías Vázquez. ¿Y sabes por qué estoy agradecida? Porque un día estuve así como tú, escuchando un Mixler, tomando nota, viendo todo el valor que los líderes tenían para nosotros en esa época. Y yo decía, wow, ¿será que yo algún día podré estar ahí? ¿Y saben qué? Después ya de 4 años estoy aquí con ustedes, acompañándoles en su proceso, dando información de valor. Y sí, porque todos tenemos una historia, todos tenemos alguna información que entregar. Así que vamos a dar gracias, vamos a los chats a dar gracias por este espacio, porque este espacio me encanta, Mañanas Motivacionales, porque es la mejor manera de empezar tu día, es la mejor manera, la vibra, la energía. Y bueno, yo por acá estoy emocionada. No sé si es que pudieron ver la información compartida, la información de la semana pasada, porque la semana pasada tuvimos la primera parte de la docena diaria, que la docena diaria básicamente son las 12 prioridades que tienen las personas de éxito, las personas que son abundantes, las personas que son plenas. Así que si no has escuchado la primera parte, te invito a que vayas a escuchar esta primera parte para luego continuar con esta segunda de tu docena diaria. Llegamos a un breve repaso rápido antes de entrar en materia de la docena diaria para las personas que no han escuchado el audio anterior. Y básicamente la primera docena, la primera parte es la actitud. Escojo a diario la actitud correcta. Número 2, enfoque. Actúo en base a mis objetivos. 3, practico hábitos saludables todos los días. 4, familia. Me comunico con ellos y cuido a mi familia. Pensamientos. 5, practico el pensamiento positivo todos los días. Y 6, compromiso. Adquiero y mantengo mis compromisos todos los días. Ahora vamos a continuar con el siguiente punto, que es el 7. El 7 son las finanzas. Produzca y administre apropiadamente su dinero cada día. Y esta es una prioridad sumamente importante. Por algo estamos muchos emprendiendo y haciendo negocios, ¿cierto? Porque estamos buscando un ingreso extra, porque no estamos llegando a fin de mes. Y quiero decirte que muchas personas te dirán, el dinero no es importante, no hace la felicidad, pero es una herramienta que ayuda y da opciones. De hecho, si bien el dinero no hace la felicidad, pero el tener deudas nos hace infelices. Entonces es como esa paradoja de si realmente el dinero es importante o no. Pero más importante de que si el dinero es importante o no, es que te empieces a preguntar si tu actitud hacia el dinero es una actitud materialista o una actitud más de energía. Porque sí, las finanzas son un estado mental, las finanzas es energía. Entonces quiero que te respondas estas preguntas rápidamente. 1, ¿me preocupo por las cosas materiales? 2, ¿siento envidia por los demás de alguna u otra manera? 3, ¿hallo mi valor personal en las posesiones? 4, creo que el dinero por sí solo me hará feliz. Y 5, siempre quiero más de la vida. Si respondiste sí a una de las anteriores, tenemos que empezar a autoevaluarnos. Y no te preocupes, todos hemos respondido sí a alguna de las anteriores. Pero quiero que te des cuenta que si respondiste sí, es porque estás en la trampa del materialismo. Y el materialismo, así como el dinero, es un estado mental. Así que es importante que empecemos a crear nuestra filosofía del dinero. ¿Cómo yo trato el dinero? ¿Cómo yo me relaciono con el dinero? Y por eso tenemos que tener fases en la vida. Y cuando estamos aprendiendo habilidades, nuestra primera fase es ahorrar y darnos cuenta de que las deudas nos enferman. Aquí como médico, a los que no me conocen, yo soy médico y me desarrollo en mi medio tiempo en este proyecto y he estudiado sobre las deudas porque sí, creo que el 90%, lo he leído, el 90% de la población está endeudada, 90%, imagínense, endeudados, y yo también he estado súper endeudada, y revisaba los efectos y hay depresión, tienes riesgo de tener enfermedades cardíacas, enfermedades gastrointestinales,
como úlceras. Es el causante del 50% de los divorcios. Trastornos del sueño, insomnio. ¿Qué tal? Y es por eso que tenemos que tener claridad en qué tipo de deudas vamos a adquirir. Las deudas frívolas como viajes, vestirme bien, impresionar al resto, son deudas que nos van a llevar a la pobreza. Pero deudas buenas como estoy invirtiendo en un evento, estoy invirtiendo en un libro, en un curso que me va a hacer crecer o en un negocio que me va a traer retorno, eso es una deuda buena. Tenlo en cuenta. Las deudas tienen un lado A y un lado B. Pero para tú tener claro en esta área de las deudas y también evitar en caer deudas frívolas, es importante que empecemos a crear una fórmula del dinero que nos funcione. Estamos acostumbrados a escuchar que te dicen el 10% es para dar, el 10% es para ti, el 10% es para invertir, pero a veces ni siquiera llegamos a fin de mes, ¿cierto? ¿Cómo pretenden que uno, si ni siquiera llegas a fin de mes, poder hacer estos porcentajes? Y te lo digo con propiedad porque ese era yo, que no llegaba a fin de mes, quedaba siempre en negativo, usando la línea, usando la tarjeta, y decía, ¿cómo pretenden que ese 10% yo lo tenga, que yo tenga ese 10% si ni siquiera llego a fin de mes? Y así fue como empecé a desarrollar una fórmula. Y yo te invito a que tú desarrolles tu propia fórmula. Las fórmulas no funcionan, no son todas iguales para todas las personas, pero por lo menos a mí la fórmula que me empezó a funcionar fue esta siguiente. La primera fue empezar a dejar de usar la línea. Primero que ya se adaptara a mí este sueldo, este salario, esto que yo gano. Ahora ten en cuenta que si tú emprendes vas a tener ingresos por tu salario, ingresos por tu negocio. Y ya en base a eso empezar a adaptar tu presupuesto. Después, teniendo eso en claro, empecé a separar los fondos. Mi salario de mis ingresos. Mi salario es con que yo voy a vivir y que me va a ayudar a mi negocio. Y mi negocio, esos son los fondos de mi negocio. Ahora, ¿qué empecé a hacer al respecto? Todo lo que entraba extra a mi salario, empecé a sacar esos porcentajes. 10% para mí, para mi disfrute, cosas que me hagan vibrar positivamente. 10% dar a la iglesia, dar a fundaciones. 10% invertir. ¿Invertir en qué? Fondos de reserva. En este momento estoy trabajando en un fondo de reserva. Si tú eres emprendedor, tu fondo de reserva tiene que ser 6 meses de tus gastos fijos. Si tú estás en un empleo fijo, tu reserva tiene que ser 3 meses de tus gastos fijos, ¿ok? Y luego en base a eso empecé a sacar porcentajes. De mi salario un 1%, nuevamente, dar, invertir en mí. Y cuando tú empiezas a darte cuenta, ya tengo todo este dinero para disfrutar y gastarlo en mí, no te lo vas a gastar completo. ¿Por qué? Porque siempre hay abundancia. Y cuando empiezas a dar, vas a darte cuenta que nunca te va a faltar. Entonces es importante que empieces a trabajar esa fórmula. Yo te sugiero esta que trabajé y mes a mes ir aumentando ese porcentaje. Por ejemplo, mes 2, 2%. Este mes, 3% de mi salario. Y poco a poco tú te vas adaptando hasta que llegues a ese 10%. Pero no esperemos en llegar a ese 10% de una porque tenemos que irnos adaptando a quiénes somos, lo que tenemos y las herramientas que vamos trabajando. Otra cosa que va en contra de tus finanzas es el compararte con los demás. Ver esa persona que ya está viajando, ver esa persona que ya está ganando, ver esa persona que ya tiene una casa. Deja de compararte, porque cuando nos empezamos a comparar, ahí caemos en deuda, porque queremos impresionar. Eso es una fiebre que sufren muchas personas, la fiebre del lujo, la fiebre de querer parecer millonario cuando no lo eres. Stop. Empecemos a trabajar la habilidad, la cualidad más importante que te da más abundancia, que es la gratitud. Agradecer lo que tengo en este momento. Si tú mañana despertaras y te dieran lo que agradeciste el día de hoy, cuéntame, ¿con qué te despertarías? Por eso es tan importante empezar a desarrollar la gratitud. Si yo no agradezco cada una de las cosas que tengo, cada una de las personas que tengo en mi vida, y mañana me despierto, pues ¿qué va a pasar? Voy a despertar sola y sin nada. ¿Ok? Suelta esa fiebre del lujo. Y eso nos va llegando a la siguiente parte. ¿Estás dando una causa? ¿O solamente no estás llegando a fin de mes y no te da ni siquiera para compartir? Porque el dinero es como el abono. Si lo acumulas, apesta. Pero si lo empiezas a esparcir, podemos empezar a ayudar a crecer a otras personas. De hecho, me gustó esta frase que decía,
El dinero es mi otro yo. Puede ir a donde yo no tengo tiempo. Puede ir en mi lugar. Puede sanar, bendecir, alimentar y ayudar. O sea, el dinero es la extensión de ti mismo. Entonces, por eso es tan importante ese porcentaje tan chiquitito, 1% si no llegas a fin de mes, 10% si tienes un ingreso extra. No importa que son $5, no importa que son 10, pero ya empezaste a dar, ya empezaste a compartir. Y te cuento algo, cuando tú ya empiezas a hacer eso, a mí me pasaba en misa, daba $1 y decía, ¿cómo me encantaría algún día dar más? Dar un billete de $10. Aquí en Chile es un billete de 10,000 pesos, que es un billete grande, relativamente grande. Y yo decía, uno de mis sueños ahora es poder dar 10,000. Y te digo algo, la semana pasada pude hacerlo. Y me sentí tan bien porque estaba dando una causa, era la causa de las personas mayores, para ayudarlos. Y, ¿saben? Se sentía tan bien y yo decía, wow, o sea que la próxima voy a poder dar más. Ese dinero, de alguna forma u otra, como es energía, se empieza a maximizar. Así que enfócate en ahorrar, en tener tu fórmula. Sacrifícate hoy para tener opciones mañana, porque finalmente eso es el dinero, opciones. Punto número 8, fe. Profundice y haz de tu fe diariamente. Es importante que tengamos claro que todos tenemos fe. La gente que es atea tiene fe en que Dios no existe. La gente que es católica, cristiana, tiene fe en que Dios existe. Cada religión tiene su Dios, su universo, su energía. Lo importante es en dónde tú vas a depositar tu fe. ¿Estoy depositando mi fe en las promesas de Dios o estoy depositando mi fe en lo que no quiero que ocurra? Por ejemplo, otro día más, la deuda no me alcanza. ¿Estoy depositando mi fe en lo que estoy viendo el día de hoy o estoy depositando mi fe en lo que Dios tiene guardado para mí? Por eso es importante que empecemos a trabajar nuestras creencias. Nuestras creencias tienen que ir en sintonía con la verdad. ¿Cuál es tu verdad? ¿Tu verdad es la que estás viendo en este momento o tu verdad es la que tú sabes que Dios tiene guardada para ti? ¿Estás de acuerdo con Dios y su promesa o estás de acuerdo con la escasez que estás viviendo el día de hoy? Y eso a mí me marca. El darte cuenta de eso, empiezas a sintonizar con tu verdad. Pero ¿cómo yo sintonizo con mi verdad? Cuando empiezo a darme cuenta que no estoy sola, que tengo a algo o a alguien más que va a cumplir los anhelos de mi corazón. Y no solamente eso, nuevamente, gratitud. Levantarme en la mañana. Hoy el día no está soleado, pero el día está hermoso para quedarme en camita con mi familia compartiendo o estar con ustedes estudiando y compartiendo información. Y mi verdad es que tengo una vida abundante que fluye. ¿Qué verdad estás viviendo el día de hoy tú? Y cuando empezamos a agradecer y entendemos que nuestra vida es abundante, se empieza a alinear tu creencia con tu verdad. La fe viene cuando tenemos decepciones gigantes. Gigantes. No sé si estás pasando un momento difícil el día de hoy, pero quiero decirte que es una prueba para tu fe. A mí este último año, estos últimos 6 meses, he vivido una decepción, pero gigante, gigante, con respecto a mi negocio tradicional. Hubo separaciones. Yo le decía a mis socios, les comento, es como, les digo, es mi divorcio de negocio. Pero ¿sabes qué? Estos acontecimientos inesperados me han hecho darme cuenta de que es una forma en que Dios moldea mi ser, moldea mi corazón, de qué forma lo estoy trabajando, qué perspectiva estoy tomando. Porque una fe que no ha sido puesta a prueba no es una fe confiable. Así que, nuevamente, si estás pasando por una situación complicada, que sientas que no das más, es una prueba de fe. Pero esa luz y esos regalos vienen. Yo te lo digo porque lo estoy viviendo. Y algo importante que te ayuda en ese proceso es conectarte con personas de fe. Así como te dicen, tú eres la quinta persona de quienes te rodean, lo mismo es con la fe. Tienes que empezar a conectar con personas de fe, ejemplos de fe. Y la fe no es más que tu corazón vea lo que los ojos no pueden ver. Necesitamos darnos tiempo. Tú te estás dando ese tiempo
para que tu corazón vea qué es lo que necesita. ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? ¿Cuál es tu verdad? Necesitas darte ese tiempo. Por eso muchas personas te dicen, medita, toma un tiempo con Dios. Y es para eso, es para que tú empieces a ver qué hay en tu corazón, qué necesitas sanar, qué deseos y anhelos deseas y cómo la fe lo va a trabajar. Coméntame en el chat si vas aprendiendo y si te va haciendo sentido lo que te voy comentando. Vámonos al punto número 9. Punto número 9, relaciones. Inicia relaciones sólidas e invierte todos los días. Empieza a hacer un recuento. ¿Cómo ha sido mi patrón con las relaciones? ¿Soy capaz de tener relaciones sólidas? ¿Cuál es mi visión de las relaciones? Porque las relaciones nos ayudan a definir quiénes somos y lo que podemos llegar a ser. Cuando uno va solo, llega lejos rápido, pero cuando uno va acompañado, llega más lejos. Y las relaciones son una parte vital de nuestras vidas. Hay un estudio que se hizo hace un par de años atrás, el estudio Harvard, que es el estudio más grande del mundo, donde se estudiaron personas, sus generaciones. Es un estudio que duró más de 50 años y que buscaba evaluar qué era lo que nos hacía felices. Y lo que nos hacía felices no era el dinero, era las relaciones, era la conexión con otras personas. Y cuando tenemos claridad en eso, empezamos a desarrollarlas. Empieza a hacer un recuento. ¿Con cuántas personas tengo relaciones conflictivas en este momento? ¿Con cuántas personas tengo relaciones valiosas en este momento? Y piensa esto interesante. Cuando las cosas son equitativas, la persona agradable siempre gana. Cuando las cosas no son equitativas, la persona agradable igualmente gana. Y es que la gente que se aleja la pasa mal por lo siguiente. Aquellos a quienes no agradamos van a tratar de herirnos. Si no puedes herirnos, no nos van a ayudar. Si las personas nos tienen que ayudar, no lo van a hacer, pero sin ganas de que tengas éxito. Y después, ten en cuenta que cuando desean que no tengamos éxito, las victorias no tienen sentido. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener éxito de sentido si voy a estar sola? ¿Cómo lo voy a disfrutar? Y para eso, para uno empezar a cultivar estas relaciones, tenemos que empezar a preocuparnos más por los demás, darle el valor que tienen, empezar a mejorar nuestra comprensión. Quizás van a haber cosas que no vamos a entender con esas personas, pero ser más comprensivos, darles el valor. Todos queremos ser respetados, pero ¿estamos respetando a los demás? Te dejo ese punto para reflexionar. Las buenas relaciones requieren de muchísimo esfuerzo. Por eso debemos comprometernos a hacer un esfuerzo consciente y dar una buena voluntad para las relaciones con las personas. Puede que haya una tensión en ese momento. Tratemos de entender esa perspectiva. ¿Por qué estamos en tensión? Y pregúntate a diario, cuando tengas conexión con otras personas, ¿he sido considerada el día de hoy? ¿Las personas que están a mi alrededor se sienten contentos de haber compartido conmigo? Si la respuesta es sí, es porque vamos por buen camino en esta área. Y para poder nosotros llegar a este punto, tenemos que empezar a sanar heridas, soltar estas mochilas emocionales, porque sí, de alguna forma todos tenemos estas mochilas emocionales, alguien que nos hirió, alguien que nos hizo daño. ¿Y sabes cuál es la medida más rápida? Aceptarlo, abordarlo, ponerlo en la mesa, resolverlo y dejarlo atrás. Porque la mayoría de las personas se enfoca en eso. Se enfoca en esa persona que le hirió, se enfoca en esa persona que le hizo daño. ¿Y sabes qué? Cuando tú empiezas a poner tu enfoque y energía en esas personas, estás olvidando a las relaciones más valiosas y empiezas a sobrepensar y a enfocarte en ir viviendo tu día a día como vaya viniendo. Y realmente tú te tienes que enfocar es en las relaciones más valiosas, hacer una prioridad, empezar a ver lo mejor en ellos. Y empieza a enfocarte. Tus relaciones más valiosas son tu familia. Y después de ahí, ¿cuáles son las relaciones más valiosas? Amistades, pareja, ¿cuáles? ¿Ok? Me enfoco en ver lo mejor en esas personas. 10. Generosidad. Planifique y sea ejemplo de generosidad a diario. Y esta frase del rey Salomón me encantó. Un alma generosa será prosperada, y el que saciare
será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición caerá sobre el que lo vende. Ay, me encantó, toda la vida es venta. Pero sí, la grandeza de una persona se define por lo que da. Y la generosidad no está relacionada con los ingresos. Comienza con tu corazón, que es lo que estábamos hablando. A veces no llegamos a fin de mes y no tenemos ni para dar. Pero aquí la generosidad hay otras formas en las que la podemos demostrar. Enfócate en servir a los demás y buscar maneras de valorarlo. A veces no nos damos cuenta de qué formas podemos empezar a servir. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Todos somos parte de nuestra comunidad de The Lionrich, ¿cierto? Y cuando tú entras al proyecto, esperas que te enseñen, esperas que te den información, solo esperas que te den. Pero tú no te has puesto a pensar en que entraste en una comunidad y que en la comunidad no solamente tú estás para que te den, sino para que tú también des. Sí, tal cual, reflexiona eso. De hecho, cuando uno se asocia con alguien, no es solo sobre lo que yo voy a recibir, es que voy a poner yo sobre la mesa. Entonces, ¿estás agradeciendo y sirviendo a tu comunidad? ¿O esperas que todos hagan todo por ti? Que te den información, que te entreguen todo. Empieza a servir un poquito más. De esa forma empiezas a desarrollar tu generosidad. ¿Qué tú estás teniendo hoy con tu upline? Por ejemplo, con tu patrocinador. ¿Das por sentado la información que te da? ¿Das por sentado que lo tiene que hacer, que es su obligación? ¿O estás agradeciendo lo que está haciendo por ti el día de hoy? Te invito a que vayas ahora a darle gracias a tu patrocinador, a tu upline, a tu mentor, por todo lo que hace por ti a diario. Porque el que te mande un mensaje, el que te esté avisando de las sesiones, el que te esté dando hacks importantes, es algo de generosidad. Así es. ¿Cómo retribuyes y sirves a tu comunidad? ¿Estás respondiéndole a esa persona que pregunta y que nadie le responde? Sé el primero, sé la primera en apoyar a tu comunidad, porque en algún momento tú estuviste igual, precisando ayuda, requiriendo información. Y estas son las 3 razones por qué la generosidad es una prioridad. Número 1, nadie quiere estar rodeado de personas que solo piensan en sí mismos. No hay nada más magnético que una persona generosa, que da de corazón. El acto de dar pone el enfoque desde adentro hacia afuera y no hay más nada magnético que eso. 2, dar es valorar a los demás. O sea, una de las cosas más importantes que tú le puedes dar a una persona es valorarla. Y 3, siempre el que da se beneficia. Siempre, siempre tú vas a estar beneficiado, porque de alguna forma eso que tú das se te va a devolver. Y las formas de generosidad creemos que el dinero es la más importante y no es así. También tenemos el tiempo y la atención. Quizás en este momento no cuentas con dinero para ofrecer a una comunidad y apoyar, pero ¿sabes qué? El tiempo que tú le dedicas, la atención, el escuchar, eso también es valor y es generosidad. Entonces enfócate en valorar a los demás. ¿Y cómo puedo empezar a hacerlo? Bueno, te voy a dar 3 puntos breves. 1, empieza a apreciar a los demás. Trátalos con respeto. 2, saber qué cosas valoran ellos. ¿Y cómo lo sé? Escuchando. Escuchando qué valoran. Y 3, convertirnos en personas maravillosas. Cuando nosotros nos empezamos a convertir en personas maravillosas, nuestro alrededor también empieza a mejorar muchísimo. ¿Ok? Ahí tan bello, estoy viendo sus mensajes en el chat. Eso, mi Nancy, felicidades. Felicidades por tu gratitud y por ser tan enseñable. Ahora, para ir cerrando este punto, como decía Martin Luther King, un líder de derechos civiles, la pregunta más persistente y urgente de la vida es, ¿qué estoy haciendo por los demás? Y esa pregunta, la medida en que tú la respondas, va a medir tu generosidad. ¿Qué tan generoso eres? Vamos con el punto número 11. Valores. Adopta y practica valores positivos cada día. Ahora, ¿por qué son tan importantes los valores? A veces escuchamos mucho valores. ¿Qué son los valores? Los valores son cualidades por las cuales nosotros nos medimos.
nuestro carácter se mide. Entonces empieza a reflexionar qué valores tengo y qué cualidades admirables yo quisiera tener en mi carácter. Entonces te invito a reflexionar las distintas áreas de tu vida. ¿Cuáles? Tus actitudes, tu salud, tu familia, tu fe, tus relaciones. ¿Cómo está? ¿Cuáles son mis valores en base a esta vida que yo tengo? Haz una lista. Empieza a pensar cuáles son los valores con los cuales yo estoy liderando mi vida, estoy liderando a otras personas y por qué son importantes. Y los valores son importantes porque son los principios que nos guían. Estos principios que nos anclan en el océano de tu vida. Mira, la vida es dinámica y los valores no van a cambiar, pero los planes y los métodos sí. Por ejemplo, ten en cuenta que nosotros estamos en constante crecimiento. Siempre va a llegar tu mentor y te va a decir, no, ahora lo vamos a hacer de esta forma. Y tú, pero ¿cómo? Si recién me estoy acostumbrando a esto. Pero el plan va a cambiar siempre, porque la vida es así, dinámica. Pero ¿saben lo que no va a cambiar? Tus valores. Yo, por ejemplo, tengo 3 valores en los cuales yo me enfoco. Hice una lista y te invito a que hagas lo mismo. Haz una lista de valores. ¿Cuáles son los valores por los cuales tu vida se rige? Cuando yo hice esa lista, salieron 12 valores. Pero esos 12 valores, 3 fueron como los más importantes para mí, que me mueven. Y te los voy a compartir para que tú también tengas una guía de cómo desarrollarlo. Fueron el amor, la excelencia y el crecimiento. Crecimiento, evolución. Y puede que los planes cambien, pero si mis valores siempre van a ser el amor, la excelencia y el crecimiento, no va a haber nada que cambie mi dirección. Entonces puede que cambie la manera en cómo hago los reels, cómo hago las historias, cómo transmito mi negocio, pero siempre va a ser basado en amor, en excelencia y en crecimiento. Siempre lo voy a estar transmitiendo. Por eso es que es tan importante los valores. Por eso es tan importante que lo empieces a hacer esa lista. ¿Cuáles son tus valores? Y después, mediante qué cualidad o acción yo estoy mostrando estos valores. Y revísalo constantemente. ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo voy a hacer este valor? Por ejemplo, el amor. ¿Cómo yo transmito amor en mi perfil? O ¿cómo yo le transmito amor a mis socias? ¿Cómo yo le transmito amor a mi equipo? ¿De qué manera? ¿Cómo yo me muestro de excelente? ¿Con qué soy excelente? Con las palabras que uso, con las metodologías. ¿Qué forma? Y el crecimiento. ¿De qué forma me mantengo en continuo crecimiento? Y esto es clave. Muchas veces nuestros valores van a chocar con nuestros sentimientos. Pero la gente exitosa es la que hace las cosas correctas a pesar de los sentimientos. Van a haber momentos que no vamos a querer hacer acciones basadas en nuestros valores porque no estamos de ánimo, por muchas cosas. Pero ahí tú tienes que tener en cuenta que para ser exitosos, nuestros valores son los que tienen que controlar nuestras acciones, no nuestros sentimientos, porque a veces nuestros sentimientos no son los correctos. Y último punto, 12, el crecimiento, que aquí tenía el punto crecimiento. Busque y experimente mejoras diariamente. Y aquí te pregunto, ¿tienes un plan de crecimiento? Porque muchas personas minimizan lo que es el desarrollo personal, lo que es trabajarte en ti en profundidad. ¿Quién eres? ¿Qué quieres ser? ¿Qué tengo que mejorar? Y para eso necesitamos una voluntad de cambiar. El otro día me pasó, estaba en el hospital y unas colegas estaban conversando y comentaban de que una se había leído las cartas, el tarot, y le decía, sabes que este es un buen momento para que trabajes en ti, para que te busques, para que desarrolles quién quieres ser, qué quieres hacer y dejar de vivir y trabajar por el reconocimiento externo. Y a mí me hizo tanto sentido y yo le dije, wow, siento que lo que te dijo es muy real. Tienes que trabajarlo, tienes que desarrollarlo, porque esa persona estaba enfocada en eso, en el reconocimiento externo. Y pues llega la otra colega y dice, ay no, siempre hice lo mismo, buscarme, encontrarme, no sé qué. Y yo le decía, pero tú no te enfocas en eso, no tratas de buscar quién eres, ni quién quieres ser, ni mejorarlo. Y ahí tú te das cuenta que la mayoría de las personas está enfocada en el día a día.
en su rutina diaria y no se ponen a reflexionar en todas las cosas que tienen que mejorar, en todas las cosas que no permiten que tú desarrolles tu máximo potencial. Y para eso es el plan de crecimiento. El plan de crecimiento es para que tú veas cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus necesidades como persona y empezar a desarrollar tu máximo potencial en base a eso. Ahora, no trates de hacerlo de la noche a la mañana. Son cambios que tienen que ser totalmente progresivos, ¿ok? Tienes que empezar, número uno, a disfrutar el camino. ¿Por qué? Porque es un camino que requiere disciplina. Tu mente va a querer sabotearte a diario. Tú vas a querer hacer un hábito nuevo y tu mente te va a decir no, 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 no. ¿Por qué? Porque tu mente está enfocada a sobrevivir. Pero recuerda que quien manda tu mente eres tú. Y empieza a disfrutarlo. Son pequeñas batallas que van a hacer que ganes la guerra. 2. Entorno de crecimiento. ¿Estás teniendo un entorno de crecimiento? Si estás conectado a esta llamada y estás en los chats de Lionrich, estás en un entorno de crecimiento. Un entorno en donde te inspiren, en donde te muestren todo lo que tú puedes llegar a hacer. Un entorno que te saque del área cómoda. Que tú digas, oh, no estoy en ese lugar, pero quiero estarlo. Por ejemplo, si en una mesa tú eres la persona que gana más, no estás en un entorno de crecimiento. Estás en un entorno restrictivo que no te deja crecer. Pero si estás en una mesa y eres la persona que menos gana, déjame decirte que estás en un entorno de crecimiento y tienes todas las posibilidades de crecer, porque estás en ese punto A, en ese punto más bajo que va a ir hacia ese punto más alto. Entonces, rodéate de gente que te incomode. Rodéate de gente que tú las veas que está próspera, que está abundante, que estén en una fase, en un resultado que tú todavía no estás. Porque esa persona que tú te rodees va a hacer que tú crezcas. Te va a dar tips, te va a dar hacks, te va a contar su experiencia. Yo te digo, para mí los días miércoles son sumamente importantes. Porque los días miércoles son cuando yo me reúno con el equipo, nos reunimos en los cafés y van mis mentores. Va Catalina Godoy, va Matías Vázquez. Yo ahí escucho toda la información. Aprovecho de conversar, aprovecho de contarles, hoy estoy haciendo esto, mira lo que estoy haciendo, cuéntame qué opinas. O tengo esta situación complicada, ¿qué crees? Y me dicen, a veces van a haber cosas que te van a decir que tú no estás, como que no las vas a entender o que quizás no te van a gustar, pero quieres que te diga algo, tu mentor no está para decirte, ay, nanay, pobrecito, ay, quédate donde estás. No, mi amor. Tu mentor, tu mentora, ¿sabes para qué están? Para orientarte, para guiarte, para transformarte. Por tanto, van a haber cosas que no te van a gustar escuchar. A veces uno cuenta algo y quieres que te digan, ay, sí, toquecito en el hombro, pobrecita tú. Sigue durmiendo, te sientes mal. Ay, pobrecita tú. Ay, tu hermana te traicionó. Ay, pobrecita tú. Tu esposo no te valora. No, 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 no. Levántate. Vamos por eso. Vamos por esa vida que te merece. Empieza a plantearte. Suelta. Suelta. Sí, te traicionaron. Suelta. Sigue con tu vida. Te habrán traicionado, te habrán quitado cosas, pero no te quitaron lo más importante, que es tu mentalidad, tu fortaleza, toda la información que estás obteniendo en este equipo. Entonces, tienes que plantearte eso, o sea, cuando tú no tengas entendimiento en algún mensaje que recibas de algún mentor, trata de buscar ese entendimiento, porque ese entendimiento es lo que te va a hacer crecer. Y también preguntarte, oye, ¿por qué me está chocando esta información? Y lo más probable es por tus creencias. Hay una creencia que tengas que desarrollar. Y eso es parte del crecimiento. Y eso es lo rico de ser parte de un entorno de crecimiento. Y te lo comparto porque te va a pasar. Son procesos que vas a vivir. Y en estos procesos mucha gente se rinde. No toleran la incomodidad, no toleran la frustración a que no llegue el resultado en el momento deseado, no toleran que les den un feedback que no quieren escuchar. Y ahí es cuando tú tienes todas las posibilidades de crecer en ese entorno de crecimiento. 3. Enfócate en crecer un poco cada día, un 1%.
planifícate para crecer todos los días. Ese 1%. Nuevamente, trata de que sea algo progresivo y que no te des cuenta, pero el día 300 vas a ser 300% mejor de lo que iniciaste el día de hoy. Y me encantó porque todos tenemos que hacer un plan. Y uno cree que un plan de crecimiento es como, ay, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y resulta que el plan de John C. Maxwell es muy simple. Y me encantó y dije, wow, vamos por buen camino. Porque es un plan tan sencillo y te lo voy a compartir para que lo uses de inicio y yo también lo he estado usando, que es simple. Audios. Escuchar un audio al día, es decir, 7 a la semana, y de esos audios tomar qué voy a aplicar, qué voy a desechar. Él dice, si esto no te hace valor, suéltalo. Ve con lo que te va a dar valor. 2, leerte 2 libros al mes y tomar puntos de qué manera yo lo voy a aplicar. Y 3, reunirme una vez al mes con alguien que me ayude a crecer. O sea, él se reúne con mentores una vez al mes. Y esto es un plan de crecimiento que lo ha llevado a donde está el día de hoy. A ser el padre del liderazgo, tener una empresa que está en muchísimos países, que impacta la vida de miles de personas, millones, en términos de liderazgo. Pero él se enfocó en trabajar sus necesidades y sus fortalezas. Entonces, haz ese trabajo personal. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Y cuáles son mis fortalezas que yo voy a potenciar y empezar a poner en práctica? Porque una de las cosas más difíciles en el crecimiento personal es empezar a poner en práctica. Hay mucha gente que es obesa mental, y te lo digo, yo también fui obesa mental. Leía, pero no aplicaba. Y sí, al principio leer te va a ayudar muchísimo porque te va a ayudar a sanar esas creencias. Pero cuando tú empiezas a buscar ese entendimiento, a notar esos puntos de valor en cuales yo me voy a enfocar a aplicar, por ejemplo, no sé, estaba leyendo ahorita esta parte de John C. Maxwell de los hábitos y yo decía, uy, los libros, tengo que enfocarme con los libros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a enfocarme en 2 libros al mes. No voy a bajar la ambición de querer leer muchos libros y me voy a enfocar en solo 2 libros al mes. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que yo tomo de él el día de hoy, de esta parte. Ahora, de los audios, ¿qué hábito voy a buscar? Por ejemplo, la otra vez vi de John C. Maxwell un hábito que me encantó, que decía, agradece 5 cosas en la mañana, agradece 5 cosas en la noche. Ya, me encanta, lo aplico. O en la noche también, hack neurológico. En la noche tu mente limpia toda la basura y se queda con lo más importante. Entonces, ¿qué hago antes de dormirme? Repaso la información más importante que yo le quiero dejar a mi mente, cosa que cuando esté durmiendo se vaya la porquería y se quede lo que yo quiero que refuerce el día de hoy de quién soy, de mi visión de la realidad y hacia dónde voy. Entonces, con estos 12 puntos, tú puedes hacer de tu vida una obra maestra. Así que a que mis líderes, yo por acá súper agradecida de haber estado con ustedes, de haberles podido dar esta docena diaria. Puedes escucharla, puedes grabarla, puedes desarrollarla. Y para que lo vayas a llevar a un siguiente nivel, te recomiendo el libro Impulse sus prioridades de John C. Maxwell, que es un plan de mejoramiento en 90 días, y el audio del libro, que se llama Hoy es importante, en donde él desarrolla estos puntos para que tú te puedas ir a un siguiente nivel.